Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernabéu Digital, la web de los madridistas, y estoy muy bien acompañado por Diego Rivero para hablar de un tema que la verdad no es muy alegre. No, es lo de siempre cuando llegan estas fechas, porque lamentablemente Ancelotti se ha encontrado de repente con un parón de selecciones, no han empezado aún a jugar los jugadores internacionales y ya tenemos 3 bajas. Es cierto que una de ellas no estaba convocado, ha sido en unas pruebas después del partido contra el Betis, pero 2 de ellas sí que han viajado con su selección y en un entrenamiento se han tenido que volver. Sí, la primera fue después del partido contra el Betis, que fue la de Ceballos. Yo creo primero de la que Vamos a hablar de hablar Ceballos porque primero. fue partido contra el Betis. Yo lo que leí al menos, bueno, no es lo que leí, pero pues, se dijo mucho que hubo un momento que ya jugó con molestias, con dolores, pero que jugó hasta que no pudo aguantar más. Yo creo que eso pues fastidia un poco más la lesión. De hecho, él ha enseñado el tobillo y es increíble. O sea, está enorme. Parece que tiene 2 tobillos. Es una barbaridad. Para ser exactos, lo voy a decir lo que tiene Ceballos. Yo juraría que lo ha subido él. De hecho, Mira, Ceballos tiene un esguince grado 3 con afectación de los ligamentos del tobillo derecho. que son 2 mesecitos. Entre mes y medio, 2 meses de baja, 6 o 8 semanas. Claro. Y todo esto realmente por forzar, porque es lo que tú has dicho. Jugó 20 minutos más de lo que tenía que haber jugado, que fue cuando empezó a sufrir esa dolencia. Y evidentemente, si tú estás ya lesionado y sigues forzando ese tobillo, pues no vas a ir a mejor, por lo que sea. Claro, un hombre de ese grado habría sido grado 1. Que yo lo puedo entender en el sentido de Ceballos, porque Ceballos al final es un jugador cuyo futuro ha estado muy en entredicho en las últimas horas de mercado, con esa opción del Betis, del Mónaco, al final no se llegó a ningún acuerdo. Ancelotti quería quedarse con él. Sí. De hecho, esto es una información que también saqué yo este pasado martes, que dije, y lo mantengo porque esto es así, la lesión de Ceballos no ha cambiado absolutamente nada del plan de Carlo Ancelotti, es decir, cuando Ceballos regrese de su lesión, pues Ancelotti va a seguir contando con él y le va a seguir dando minutos, pero por cuestión de rotación, no por cuestión de confianza de cómo vuelva. Es que es así. El problema está, Diego, en que yo creo que Ceballos se vio en una situación de las que no se suele ver, titular contra el Betis, Sí. quería dar lo mejor de sí, ganarse un puesto y por querer jugar esos 20 minutos más, pues... Sí, se ha jodido. Además, es que es así. Yo entiendo a Dani, pero sí que es cierto que, bueno, también los jugadores tienen que saber cuándo parar. Yo entiendo que es una oportunidad relativamente única porque no vas a jugar muchos partidos más de titular, quitando los de Copa del Rey. Correcto. Pero tampoco, teniendo en cuenta que en Madrid ya tiene a Bellingham lesionado y a Camavinga lesionado, aunque deberían volver los dos este mismo mes, a finales. O Alavés o Atlético de Madrid, han informado. Claro, entonces, y lo mismo incluso contra el Español. Ya veremos, porque Camavinga se podría decir que tal, ya veremos. Sí, lo que pasa es que tampoco quieren forzar, Claro. y menos ahora, lo cual es lógico. Entonces, bueno, lo de Ceballos lo entiendo, pero bueno, no es la lesión, diría yo, que más preocupa al Madrid. No, el problema realmente no es el jugador, sino la posición, porque ahora mismo el centro del campo de Ancelotti está bastante delicado. Tiene 3 nombres, como quien dice. Tiene a Tchouaméni, tiene a Fede. Bueno, Tchouaméni veremos cómo vuelve, porque es otro nombre que hay que tener en cuenta. Realmente tiene a Valverde, tiene a Modric y podríamos poner ahí a Güler, quizás. Sí, como interior más adelantado, quizás sí, pero a ver, vamos a pasar yo creo con el siguiente porque Ceballos es el último centrocampista de la plantilla. Sí, Entonces, vamos a seguir con los centrocampistas. Con Tchouaméni. Vamos a seguir con Tchouaméni. Tchouaméni fue un golpe en el pie, en el pie izquierdo. Se tuvo que volver, viajó a la concentración con Francia y se tuvo que volver en el día, básicamente. Sí. Yo creo que el Madrid ha aprendido a hacer la de Guardiola, entonces Tchouaméni no tiene nada, ya te lo digo yo. Ayer entrenó en el interior de las instalaciones, no salió parte médico ni siquiera. El Madrid suele sacar siempre parte médico. Yo creo que Tchouaméni no tiene nada. No, de hecho se informó a la hora de que saliese la noticia de que Tchouaméni se volvía, de que la preocupación es mínima en el Real Madrid. Sí. Tchouaméni, lo dicho, es un golpe en el entrenamiento de la selección de Francia el pasado lunes. Y a priori, que tampoco lo podemos saber con certeza,
estaría disponible para el partido del día 14 de septiembre contra la Real Sociedad. Entonces, estas 2 semanas, lo que tú has dicho, se han hecho la Guardiola y el Real Madrid, porque estas 2 semanas van a servir para que Tchouaméni descanse. Se entrenará, si todo sale bien, o sea, ayer lo que tú has dicho, se entrenó, se ejercitó en el interior de las instalaciones, el protocolo lógico cuando hay un jugador tocado, pero lo más probable es que más pronto o más tarde, a lo largo de esta semana o principios de la siguiente, ya se entrene con el resto de sus compañeros. Sí, a ver, yo creo que no tiene mucho más. Lo de Tchouaméni es un golpe y yo creo que es reposo absoluto, jugará contra la Sociedad y poco más. Si es que de Tchouaméni no se puede hablar mucho. El que preocupaba yo creo un poco más es Ferland Mendy, que es el último en caer, otro más. Sobre un poco también como lo de Tchouaméni, ¿no? Viajas con Francia, es que Farabee, fue el mismo día, primero fue lo de Mendy, luego fue lo de Tchouaméni. Mendy viajó con Francia y hizo el entrenamiento. No sé si llegó siquiera a hacer el entrenamiento. Yo creo que si llegó a hacer 10 minutos. Y a los pocos minutos ya estaba de vuelta a Madrid. O sea, había preocupación porque era la tibia. Y decían, cuidado, porque puede ser una fractura, una rotura incluso. Pero es que las informaciones son un poco raronas porque no puede existir una sobrecarga. Claro, esa sobrecarga en la tibia. A ver, la tibia es un hueso. Claro, o sea, las traducciones que se hicieron fueron muy malas. Yo no sé por qué, si tenemos el mejor periodismo del mundo, pero según Jesús Gallego, pero básicamente lo que Mendy en principio tiene es una sobrecarga en el músculo. El músculo que rodea la tibia, claro, el músculo tibial. Es una periostitis tibial, pero en principio se decía que era 2 semanas como máximo. Que Mendy tenga sobrecargas no es nuevo. Además, yo le noté bastante fundido últimamente. También Mendy es que no ha tenido casi descanso realmente. Durante la temporada. Es que terminó jugando todo. El año pasado, desde marzo, jugó todo y tal. Entonces, y luego se fue concentrada a la Eurocopa y aunque no jugase, da igual, porque entrenas, no sé qué, no descansas. Claro, o sea, eso es una cosa que me hace mucha gracia diciendo, bueno, ahora tienen 2 semanas para entrenar, o sea, para descansar, tal, porque es parón. Ayer, por ejemplo, me salgo del Real Madrid porque al final esto es algo que afecta a todos los clubes. Se lesionó Fermín López, jugador del FC Barcelona. Este hombre ha jugado Eurocopa, estuvo en la Eurocopa, ha jugado Juegos Olímpicos, ha vuelto y ahora le han convocado para la sub-21. Se ha lesionado. O sea, es lo que decimos, no jugó en la Eurocopa, pero estuvo entrenando en la Eurocopa. O sea, al final no hay descanso. Y esto es algo, pongo el ejemplo de Fermín porque es más reciente, pero afecta a todos los equipos. Y es algo que al Real Madrid le cabrea bastante también. Y poco se habla de que, por ejemplo, la lesión de Fermín es también por sobrecarga de partidos, porque es la misma que tuvo Pedri, la primera que tuvo Pedri, que luego fue una pesadilla para él, que es la del recto anterior. Y es que al final las selecciones no cuidan a los jugadores, eso es así, y los jugadores cobran de los clubes, no de las selecciones. Yo entiendo que representar a tu país es muy bonito, pero si te lesionas no puedes representar ni a tu familia, por lo tanto creo que no te renta mucho. Y volviendo a Mendy, decían que eran 1 o 2 semanas. Lo bueno es que Fran ha tenido 2 partidos seguidos que para mí lo ha hecho bien, la verdad. Sí, de hecho salió de revulsivo contra el Betis y a mí me gustó. Y a los 2 minutos de entrar al campo marcó Mbappé. Sí. A mí, no sé, Fran ha empezado bien, mucho mejor que el año pasado. Y bueno, la lesión de Mendy es, yo creo que la que más preocupa en cuanto a importancia, pero teniendo en cuenta que justo clavadas son 2 semanas prácticamente hasta el partido contra la Real. Es cierto que Tchouaméni va a llegar en teoría contra la Real, Mendy es duda. Yo creo que Mendy no va a jugar contra la Real Sociedad, va a jugar Fran García, pero aún así, bueno, en principio, excepto Ceballos, el resto de la plantilla va a estar disponible ya entera a finales de mes. A menos que de repente Valverde se lesione con Uruguay, claro, hay que recordar con Turquía. Esto ha sido el día 1 del parón de selecciones. Claro. Igual nos plantamos el lunes que viene y de repente pues tenemos medio equipo en el hospital. Pero, esperemos que no, claro. Pero en principio ese es el resumen. De momento en Madrid, Bellingham out, Camavinga, Tchouaméni no lo cuento, Ceballos y luego Álava, que Álava hasta la final. Bueno, Álava, hablando de Álava también, sacó una información Mario Cortegana hasta noviembre como mínimo.
O sea, fijaos el ejemplo de Álava, que empezó siendo que volvería justo después de la Eurocopa, que volvería luego en septiembre, octubre, ahora ya estamos en noviembre. Veremos a ver luego cómo sigue. Pero en fin, cualquier lesión, que esperemos que no haya más, y toda noticia relacionada con el Real Madrid en BernabeuDigital.com. Hasta el próximo vídeo.